Le doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un día más que Él nos permite para exponernos ante su palabra. Le doy gracias porque cuando cada uno de nosotros nos exponemos ante la verdad, traemos libertad para nuestras vidas. Así está escrito en la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Por lo tanto, entonces, cada vez que un hombre, cada vez que una mujer de fe nos exponemos ante la palabra, no estamos trayendo solamente conocimiento o mayor conocimiento acerca de las Sagradas Escrituras, estamos trayendo libertad. Y esto es motivo de gratitud porque no es de todos la oportunidad de podernos exponer ante la verdad de la palabra del Señor. Usted encuentra en varios textos, no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, en los que se manifiesta que no todos están expuestos a la verdad de la palabra del Señor. Solamente son de aquellos de quienes el Señor ha tenido misericordia de sus vidas. Por lo tanto, entonces, yo le doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un espacio donde podemos exponernos ante la palabra y por la palabra traer libertad a nuestras vidas. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar el tema de por qué un hombre de fe, de por qué una mujer de fe pueden perder la fe. Y estoy basándome precisamente en la palabra que Jesús estableció en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Está escrito en el versículo 8 y leo: os digo que los defenderá presto. Observe lo que sigue: empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta está sugiriendo de que la fe a la venida de Cristo Jesús, o en los días finales de esta generación, justamente antes de la venida de Cristo Jesús, la fe será uno de las virtudes que escaseará en los hombres y en las mujeres que se han confesado como hijos de Dios. Este es un tema que le aplica exclusivamente a hombres que han creído a Jesús. Este es un tema que se aplica exclusivamente a mujeres que le han creído al Señor. No podemos ver este tema aplicado fuera de la iglesia. No podemos verlo en hombres que nunca han conocido al Señor. Este es un tema muy importante que es necesario que cada uno de nosotros lo podamos entender, porque ninguno de nosotros está exento de ello. Vea claramente la pregunta que Jesús hace, está estableciendo que la característica precisamente, justamente antes de la venida de Cristo Jesús, es que escaseará la fe. Lo dice claramente, quiero leerlo nuevamente, el versículo 8, capítulo 18 del Evangelio de Lucas, dice: os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y es importante, digo, que cada uno de nosotros lo entendamos y nos expongamos ante ello, porque ninguno de nosotros está exento. Todos podemos caer en una situación en la que entremos en crisis de fe, donde podamos perder de vista realmente cuál es el propósito del llamado de Cristo Jesús. En la epístola del apóstol Pablo a Timoteo encontramos también otras
expresiones que son similares a la que Cristo Jesús estableció en el capítulo 18 de Lucas. En el capítulo 4 de Primera de Timoteo, en el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios. Algunos apostatarán de la fe. La palabra apostasía es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para indicar divorcio. Esto, repito, no es una palabra que se le aplica a hombres o a mujeres que están fuera de la iglesia. No, esta es una palabra que le aplica a quienes forman parte de una congregación, o mejor dicho, en términos generales, aquellos que conforman el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Precisamente por la palabra apostatar. La palabra apostatar tiene el significado de divorcio. Si lo fuéramos a presentar en el sentido o en el significado de la palabra, diríamos: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos se divorciarán de la fe. Y usted sabe precisamente el significado y la implicación de lo que tiene la palabra divorcio. No se divorcian los novios, se divorcian los esposos, es decir, los que han establecido un vínculo de comunión. Por lo tanto, entonces, cuando el apóstol, por el Espíritu de Dios, está estableciendo que algunos se divorciarán de la fe, se está refiriendo precisamente a hombres, a mujeres que formaron parte de una congregación, pero en un momento determinado decidieron no necesariamente salir de la congregación, pero decidieron no caminar conforme a lo establecido en la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. En los últimos tiempos, que ya nosotros los estamos viviendo porque estamos seguros de que la venida de Cristo Jesús está bien próxima a la tierra, en estos tiempos finales habrá una multiplicación de crisis de fe que llevará a hombres y a mujeres a no precisamente querer continuar en lo que habían creído o en lo que fueron enseñados. Y esto es realmente muy lamentable. Siempre en la primera epístola a Timoteo, Pablo también le escribe en el capítulo 1 y le dice en el versículo 19: manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, oiga bien, hicieron naufragio de la fe. Tenemos 3 textos y no son los únicos. Hay otros textos que nos están estableciendo, no sugiriendo, nos están estableciendo una realidad. La realidad de los últimos tiempos es una realidad de escasez de fe, una realidad de crisis de fe, una realidad donde, a pesar de que hombres y mujeres formen parte de una congregación, no estarían caminando conforme a lo que la palabra del Señor establece. ¿Por qué? Porque precisamente es mucho más fácil seguir propuestas humanas, filosóficas y religiosas que seguir lo que el Señor establece por medio de su palabra. En el Evangelio de Mateo usted ha leído de seguro en lo que se conoce como el Sermón del Monte, que Jesús dijo que el camino de la vida es angosto y estrecho y difícil, y no todos deciden caminar por él, precisamente porque el camino de la vida es el camino de la fe. Y si un hombre no está dispuesto a caminar por medio de la fe y una mujer no están dispuestas a caminar por medio de la fe, es bien probable que decidan caminar en sentido contrario a lo que el Señor ha establecido. En esta noche vamos a establecer precisamente enseñanza acerca de
de este tema. ¿Por qué hay hombres, por qué hay mujeres que pueden renegar a la fe, que pueden apartarse de la fe, que pueden renunciar a la fe? Y en esta enseñanza vamos a establecer 3 razones principales por las cuales, según la palabra, por las cuales un hombre puede renunciar a la fe, por las cuales una mujer puede renunciar a la fe. Y vamos a comenzar precisamente aquí. Voy a ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta Jeremías. Voy a buscar el capítulo 9 del libro del profeta Jeremías, y quiero leer el versículo 24. Pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiero leer la primera parte una vez más. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. Oiga bien, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Cuál es el propósito de la vida de fe? ¿Cuál es el propósito de la vida de fe? En el Antiguo Testamento está establecido, y este texto que acabamos de leer puede ser prácticamente el resumen de lo que está establecido en el Antiguo Testamento. El propósito es que el hombre conozca a Dios, que el hombre entienda a Dios. Repito, que la mujer conozca a Dios, que la mujer entienda a Dios. Este es el propósito. Usted va al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 está establecido: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Cuál es el propósito de la vida de fe? Que el hombre, que la mujer puedan conocer y entender a Dios. En el Nuevo Testamento también está establecido esto mismo. Si usted va al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, Jesús presentó esta palabra y dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesús el Cristo, al cual has enviado. ¿Cuál es el propósito de la vida de fe? El propósito de la vida de fe es que el hombre y que la mujer puedan conocer a Dios, puedan creerle a Dios y puedan entender a Dios. Por lo tanto, entonces, ¿por qué muchas personas entran en conflicto de fe? ¿Por qué muchas personas entran en crisis de fe? ¿Por qué muchas personas inclusive puede llegarse el caso de abandonar la fe, de renegar a la fe o de hacer naufragio de la fe, como leímos en 1 Timoteo capítulo 1? ¿Por qué? Porque no pueden entender lo que Dios está haciendo en su entorno. Esta es la razón más fuerte que encontramos en las Sagradas Escrituras, porque hay hombres que no pueden entender lo que Dios está haciendo en su entorno, porque hay mujeres que no pueden entender lo que Dios está haciendo en su entorno. Y quiero presentarle un caso para que nosotros lo podamos ver gráficamente en el libro del profeta Jonás. Vea usted lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 2. Y oró a Jehová, esto es Jonás, y dijo: ahora, oh Jehová, observe la pregunta, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Recuerda la historia de Jonás. La historia de Jonás consiste en un profeta que le teme a Dios, porque él mismo lo declara en el capítulo 1. Él mismo lo declara que teme a Jehová, pero es un profeta que a pesar de conocer, porque aquí lo estamos viendo, a pesar de conocer, él huye de la presencia de Dios y huye también del designio que Dios
le había encomendado. Lo envía a Nínive para que proclame libertad, para que proclame liberación, pero sin embargo él decide huir y escapar hacia una región o un pueblo llamado Tarsis. Conoce perfectamente la historia, no voy a entrar en esos detalles, pero note una cosa: cuando él está orando ante el Señor, le dice: ¿no es esto lo que yo había dicho? Me envías a predicar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y predicó por espacio de 3 días completos. ¿Y qué sucedió? Que toda la población, todo el pueblo, toda la ciudad, todos, sin excepción, todos se humillaron, vinieron delante de la presencia del Señor y se arrepintieron de su maldad. Dios, basado precisamente en el arrepentimiento de ellos, no decidió castigarlos, no decidió destruirlos. Pero para Jonás era esto bien fuerte. ¿Por qué razón? Hay una razón principal en todo ello. Porque Jonás quedaba como un falso profeta. Sí, eso mismo es lo que le estoy diciendo. Porque ante los ojos de todos, Jonás aparecería como un falso profeta. Cuando usted va al libro de Deuteronomio, usted puede leer, por ejemplo, en el capítulo 13, donde está establecido que la forma para conocer a un profeta verdadero es que lo que el profeta ha dicho se cumple. Si no se cumple lo que el profeta ha dicho, entonces todo el mundo lo tenía considerado como un falso profeta, y esto aplica también a los soñadores de sueños. Así es de que Jonás está molesto porque ante los ojos de todos él queda como un falso profeta, diciendo que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Y si usted sigue a continuación el relato de la historia, se da cuenta que después de que Jonás predicó, Jonás fue y se sentó a ver la destrucción de Nínive. Allí es donde surge la calabacera que le cubre, que lo protege del sol, pero que después la misma calabacera se destruye, es comida por un gusano. Él se sentó a ver la destrucción de Nínive. ¿Por qué? Porque estaba de por medio su prestigio. Como profeta de Dios estaba de por medio su prestigio. Así de que ahora que Dios dispuso no destruir a Nínive, él quedaba como un falso profeta. Ahora, siempre en el mismo capítulo 4, vamos al versículo 9 al 11 y vea lo que Dios le responde. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Versículo 10, y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y observe versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. ¿Por qué se pierde la fe? ¿Por qué hay hombres? ¿Por qué hay mujeres que tienen crisis de fe? La razón principal de todo esto, porque no entienden lo que Dios está haciendo en su entorno. ¿Cuántas veces he encontrado a personas que han confesado: yo estuve en una ocasión detrás de un púlpito? Y con ello estableciendo que en un momento determinado tuvieron que salir porque no pudieron continuar en esa posición, porque entraron
entraron en la incomprensión de cómo es posible que si yo le estoy sirviendo a Dios, cómo es posible si yo estoy trabajando para Dios, cómo es posible si yo estoy haciendo todo y estoy inclusive sacrificando mi vida por y para Dios, que yo obtenga estos efectos como resultado, hablando de efectos adversos, entre ellos inclusive hasta la pérdida de un familiar. ¿Cómo es posible? ¿Por qué hay personas que pierden la fe? ¿Por qué hay personas que entran en crisis de fe? Principalmente porque no entienden lo que Dios está haciendo en su entorno. Sucedió con Jonás. El prestigio de un profeta estuvo de por medio. El prestigio de uno que podía pasar a la historia como un falso profeta estaba de por medio. Y eso le impedía poder ver a Dios obrando en beneficio de una gran población, 120,000 personas, menciona en el versículo 11. ¿Por qué perdemos la fe? Porque no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestro entorno. Y sabe, yo tengo que decirle algo y es bien importante que nosotros entendamos esto. A Dios nosotros no lo podemos medir por los resultados, mayormente por los que nos son adversos a nosotros. Hay una idea que está corriendo muy fuerte en los medios eclesiásticos, y es la idea de que lo bueno viene de Dios y que lo malo viene del diablo. Esta idea está haciendo un gran daño en la vida de muchos hombres, en la vida de muchas mujeres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos de que lo bueno viene de Dios, cuando recibimos cosas buenas, podemos entonces decir, Dios está conmigo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando recibimos cosas adversas? No quiero llamarlas malas, pero cuando recibimos cosas adversas, inmediatamente aquel concepto que hemos ingresado a nuestras vidas, que es parte precisamente de una filosofía religiosa, nos lleva a la conclusión de que Dios se alejó, de que Dios se apartó y que el enemigo está tomando ocasión en nuestras vidas. Y yo quiero decirle, ese concepto que se ha introducido y que muchos están viviendo precisamente por él, tenemos nosotros que erradicarlo, porque no es lo que la palabra del Señor establece. Quiero llevarlo al libro de Job. En el capítulo 2 vamos a encontrar esta palabra en el versículo 10. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o insensatas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hay algo bien importante que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que estamos caminando en la fe y que estamos construyendo fe en Cristo Jesús, es bien importante que nosotros lo entendamos. No podemos medir a Dios por resultados. No nos acostumbremos a medir a Dios por resultados, que lo bueno es o significa que Dios está presente y que lo adverso significa que Dios se alejó de nosotros. Esto no procede, lo acabamos de ver, esto no procede. ¿Por qué? Dios está presente en todo momento. Dios está presente en todo momento. Usted va a Mateo capítulo 27, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, palabra del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va usted al Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo. Lo bueno y lo adverso proviene también de parte de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber integrar en nuestras vidas y saber caminar por lo que la palabra del Señor establece. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hay hombres y hay mujeres, o habemos hombres y habemos mujeres,
que entramos en procesos de juicio de parte de Dios. Los procesos de juicio son necesarios porque por medio de ellos el Señor nos limpia, el Señor nos purifica y el Señor nos reubica en una posición más excelente. Usted va a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, el apóstol por el Espíritu de Dios, él establece: es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y esto es algo que hombres y mujeres tenemos que entender, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que hemos reconocido a Jesús como Señor y Cristo. Es importante que nosotros lo entendamos. No siempre las cosas adversas representan un ataque del enemigo. No siempre. De hecho, es importante que nosotros entendamos que el enemigo no puede acercarse a la vida de un hombre de fe. El enemigo, Satanás, no puede acercarse a la vida de una mujer de fe sin que Dios le dé permiso para ello. Aquí mismo lo podemos ver. Satanás, cuando viene la primera vez, le dice: ¿y cómo yo podré? Si tú le has puesto un cerco alrededor. Jehová acampa en medio de los que creen en él y los defiende. Está establecido en la palabra. Pero cuando Dios da permiso, como sucedió en el caso también del apóstol Pedro, la noche que Jesús fue entregado, Jesús le dijo al apóstol: Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás os ha pedido la autorización, ha pedido el permiso. Y la respuesta de Jesús nos declara que se le había dado el permiso precisamente para ello. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que tener la seguridad de que nuestras vidas están en las manos del Señor y que nada, por adverso que sea, nada viene en la ausencia del conocimiento de Dios. Es bien importante que el día de hoy, al exponernos ante esta palabra, podamos reconocer que el enemigo no tiene autoridad ni autorización de un hombre que está caminando conforme a la verdad del evangelio del reino de los cielos, de una mujer que está caminando conforme a la verdad del evangelio del reino de los cielos. Y si aún así se diera el caso, es porque el Dios eterno, el Todopoderoso, en su soberanía, en su potestad, le dio el permiso para ello. En el libro de Job usted encuentra precisamente que el enemigo obtuvo permiso para venir en contra de ello. Pero quiero llevarlo ahora al capítulo 42, el último capítulo del libro de Job. Vaya por favor al versículo 12. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la una Jemima, el nombre de la segunda Cesia, y el nombre de la tercera Keren-Hapuch. Si usted compara este versículo con los versículos del capítulo 1, se va a dar cuenta que la postrimería de Job fue justamente el doble de lo que era al principio. ¿Por qué hay crisis de fe? ¿Por qué hay hombres que pierden la fe? ¿Por qué hay mujeres que pierden la fe? Porque no han entendido lo que Dios está haciendo en su entorno. Si revisamos nuevamente la vida de Job, nos daremos cuenta que Job había perdido a sus hijos, había perdido su hacienda. Revise el capítulo 1. Había perdido sus hijos, había perdido su hacienda, lo había perdido todo, completamente todo.
Y lo último que vino fue una enfermedad gravísima a su piel. Tanto así, que cuando él se rascaba para aliviar la picazón y el dolor que eso producía, la piel se caía de su cuerpo, al grado tal de que llegó un momento cuando comenzó a ver sus huesos, él mismo a ver sus huesos. Pero sabe, no fue eso lo único. Vinieron tres amigos suyos, que en lugar de saber establecer confianza y seguridad en el Dios eterno, en la soberanía del Todopoderoso, establecieron, tú estás en esa condición porque has pecado. El Todopoderoso te ha visitado y te está castigando. Esto fue lo que establecieron. Observe usted todo el proceso por el cual, en medio de todo ese proceso, Job pudo establecer sabiduría, estableciéndole a sus amigos y diciéndoles: no, esto no es el producto de un pecado, no, esto no es el resultado de algo ante lo cual yo fallé, yo no soy más justo que Dios. Esto es el resultado de la obra de Dios. Y se mantuvo precisamente en ello hasta el momento cuando al final, en el capítulo 42, usted ve a Dios diciéndole a los amigos que Job ore por ustedes para que entonces yo pueda tener misericordia por ustedes. ¿Por qué se pierde la fe? ¿Por qué se pierde la fe? ¿Por qué se entra en crisis de fe? Porque hay muchos hombres, hay muchas mujeres, y a medida el tiempo está avanzando, lo veremos con mucha más insistencia, porque hay hombres de fe, porque hay mujeres de fe que no entienden lo que Dios está haciendo en su entorno. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué yo tuve que pasar por esta situación? ¿O por qué yo tengo que estar pasando por esta situación? ¿Por qué? Y ese por qué nunca obtiene una respuesta. Es que la pregunta está mal planteada. Es que el Dios eterno, el Todopoderoso, ha establecido en tu vida un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, un proceso de madurez, un proceso de juicio. Sí, porque hay cosas de seguro que tienen que ser quitadas. Conocimientos que ingresaste a tu vida que son producto de filosofía o que son producto de religión que no te aplica para el llamado que el Señor ha establecido en tu vida. Es un proceso de limpieza. ¿No hemos leído acaso en las Sagradas Escrituras que Dios viene por un pueblo sin mancha y sin arruga? ¿No lo hemos leído? Por lo tanto, entonces, ¿sabe cómo se quitan las arrugas? ¿Sabe cómo se quitan las arrugas? Con una plancha caliente. Y esa plancha caliente que va a producir un efecto agradable al ver la prenda después de planchada, en el proceso la prenda no estaba lo más cómoda posible. Porque recibir lo caliente y el vapor que está quitando las arrugas trae incomodidad. ¿Cómo se quitan las manchas? Las manchas se quitan frotando, y en algunos casos con fuerza, y en algunos casos con algunos detergentes que son fuertes. ¿Cómo se quita? Por lo tanto, entonces, ¿por qué hay hombres, por qué hay mujeres que han entrado en crisis de fe? Porque no están entendiendo lo que Dios está haciendo en sus vidas, en su entorno. Su vista ha sido depositada en la incomodidad de no tener que comer. Su vista ha sido depositada en la incomodidad de saber que hay hijos y que no hay provisión que entregarles. Su vista ha sido depositada en la incompetencia de poder cambiar el medio ambiente que nos está afectando
Pero no te has dado cuenta que dentro de ese proceso es un proceso de Dios, es la obra de Dios. Dios está haciendo algo en tu vida. No es ver el proceso, es ver el final del proceso, como en el caso de Job. Quiero pasar a una segunda razón y me traslado al Nuevo Testamento. Por favor, vaya juntamente conmigo a el Evangelio de Mateo. Busque el capítulo 13. Quiero leer los primeros 8 versículos al principio y luego me quiero trasladar a unos versículos más adelante. Capítulo 13 de Mateo. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar, y se llegaron a él mucha gente, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la orilla. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Pero en saliendo el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Me traslado ahora, en el mismo capítulo 13, me traslado ahora hasta el versículo 20. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Segunda causa, segunda razón del por qué hay hombres, hay mujeres que pierden la fe por miedo, por temor. El versículo que acabamos de leer dice: recibieron la palabra con gozo. Recibieron la palabra con gozo. ¿Qué significa? Que eran hombres y que eran mujeres, porque ellos están representando a hombres y mujeres de fe. Que eran hombres y que eran mujeres legítimos. Eran hombres, mujeres que se deleitaban en el Señor, que se deleitaban en la gracia y en la misericordia del Todopoderoso, pero hubo algo que no pudieron sobrepasar. Hubo algo que no pudieron sobrellevar, que fue miedo. Tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Miedo de qué? Miedo de lo que diga la gente. Miedo de todo y por todo. Miedo a quedarme sin amigos. Miedo a perder el trabajo. Miedo a qué va a suceder si yo pierdo un plan. Miedo lo que vaya a suceder con mi vida si yo continúo con esto. ¿Qué va a suceder con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi profesión? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Qué va a pasar con mi familia? Miedo. El miedo paraliza a muchas personas porque no sabe enfrentar precisamente cómo resolver una situación. La fe se pierde precisamente por miedo a lo que vaya a suceder, a lo que vaya a acontecer, a las repercusiones que esto vaya a traer sobre mi vida. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Dios no nos ha dado, dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de temor para que estemos nuevamente en esclavitud. Dios nos ha dado espíritu de valor, espíritu de vigor, para que podamos enfrentar todo aquello que viene en contra de nuestras vidas. Tuve miedo. Miedo
de que les fuera a suceder algo a mis hijos. Miedo de que el enemigo viniera en contra de los míos y los atacara a él. Tuve miedo. ¿Cuántas personas no han podido desarrollar un ministerio precisamente porque tuvieron miedo? Tuvieron miedo. Quiero ir ahora a Mateo capítulo 25, donde encontramos otra parábola bastante similar a esta, pero que nos está presentando propiamente esta misma situación. Mateo capítulo 25, quiero leer desde el versículo 24 en adelante, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y ganó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también él otros 2, pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía haber dado mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Termino, versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay algo que quiero destacar con respecto a estos siervos. La palabra siervo significa esclavos. No eran cualquier esclavos. Para poder entender este texto, para poder entender este panorama, es necesario que vayamos al Antiguo Testamento. La esclavitud entre los hebreos estaba prohibido. La esclavitud estaba prohibida. Este pasaje que Jesús está presentando tiene que ver con un escenario dentro de una familia hebrea. No es de alguien que está afuera, es de una familia que está hebrea, que es hebrea. En el Antiguo Testamento está prohibido tener esclavos. Algunos por deuda pasaban a ser esclavos de otros, y estamos hablando de hebreos y hebreos. Unos por deudas pasaban a ser esclavos de otros. Pero ¿qué sucedía? Cada 7 años había una remisión. Cada 7 años había una remisión. Y cuando se llegaba al año del jubileo, había una remisión total, una remisión completa. Los esclavos que habían caído como esclavos precisamente por deudas que habían acumulado ante otros, les era perdonada su deuda, completamente condonada su deuda, borrada su deuda, y volvían a sus propiedades. Esto estaba establecido en la ley de Moisés. Pero sucedía que aquellos que habían entrado a formar parte de este sistema de servidumbre
Si ellos decidían por cuenta propia continuar en ese estado, lo podían hacer. Y allí es donde la palabra declara que aquellos que decidieran mantenerse como sirvientes de otro señor mayor, le horadaban la oreja y se constituían como esclavos de por vida, siervos de por vida. Por eso es que la palabra en el Nuevo Testamento no utiliza la expresión esclavo, porque no era propiamente una esclavitud como la conocemos en la actualidad, sino que era una servidumbre, pero una servidumbre aceptada por ellos mismos. Ellos mismos habían dispuestos ser siervos. Este es el caso que nosotros tenemos aquí en Mateo capítulo 25. Eran siervos, en otras palabras, siervos de confianza. Eran siervos de confianza. Por eso ahora usted puede entender cómo es posible que su amo les esté entregando talentos. Talentos significa dinero, una cantidad grande de dinero. Les está entregando una cantidad grande, sus bienes se los está entregando a ellos, porque eran siervos de confianza. Ellos mismos habían dispuesto mantenerse como siervos, continuar su servicio como siervos con ese señor, con ese amo. Por lo tanto, entonces, cuando usted va y encuentra que a cada uno les dio conforme a su capacidad, entiéndase, conforme a la confianza que el dueño tenía con ellos. Al que le dio 5 talentos tenía una gran confianza con él. Al que tenía 1 talento tenía una confianza, pero no era como la del que tenía o el que había recibido 5 talentos, pero sin embargo tenía confianza en él. Cuando entonces llegamos al final de la parábola, que el siervo le dice, tuve miedo, el miedo paralizó a este hombre, que en un momento determinado él dispuso continuar al servicio de ese amo. El miedo no lo dejó avanzar. El miedo no permitió que él siguiera creyendo en aquel hombre. Yo sabía, observe lo que dice, yo sabía que eres hombre recio, que recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Muchas veces el conocimiento no nos sirve de mucho. No nos sirve si no tenemos claro entendimiento de qué es lo que Dios está haciendo en nuestro entorno. Muchos de nosotros podemos decir, Dios es grande. Muchos de nosotros podemos decir, Dios es todopoderoso. Muchos de nosotros podemos decir, Dios todo lo puede. Muchos de nosotros podemos decir, para Dios no hay nada imposible. Pero a la hora de poder entender las adversidades o la contrariedad que se está dando en nuestro entorno, no podemos entender que eso también viene de parte de Dios. Y ahí es donde las personas entran en crisis. El miedo lo paralizó. Y usted sabe qué fue lo que sucedió con este siervo. Quitarle, no solamente le quitaron el dinero, le quitó la confianza y finalmente lo expulsó. Porque dice en el versículo 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Le quitó la confianza que le había depositado. Mi hermano, mi hermana, no sé las situaciones por las cuales tú estás pasando el día de hoy, pero no permitas que el miedo te paralice. No permitas que el temor hacia qué va a suceder en el futuro, qué va a ser del mañana, qué va a pasar con mi vida, te paralice de tal forma
que no le sigas creyendo a Dios, porque en última instancia fe es creerle a Dios. ¿Por qué perdemos la fe? ¿Por qué perdemos la fe? El miedo. El miedo paralizó a este siervo, un siervo de confianza, no de una gran confianza, pero un siervo de confianza. Le retiraron la confianza. Si usted observa los 3 siervos, ninguno de ellos es mayor. Porque cuando nosotros leemos este texto, está como que la tendencia a ver al de 5. Y si en algún momento nos quisiéramos identificar con uno de ellos, pues decimos con el de 5. Si usted mira lo que el de 5 hizo el 100%. Si usted mira lo que el de 2 hizo, usted observa que él también hizo el 100%. El de un talento también pudo haber hecho el 100%. Tenemos que verlo en términos porcentuales. Ninguno de ellos es mayor al otro. Cada uno hizo el 100%. No permitamos que el miedo nos paralice y que estorbe lo que Dios ha querido hacer con cada una de nuestras vidas. Voy a una tercera causa, y esta tercera causa la encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ya una de ellas, un texto lo leí. Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrinas de demonios. Tercera causa del por qué se pierde la fe. Por escuchar doctrinas establecidas por demonios. No todo, aunque se use la palabra, nos es conveniente escuchar. No todo. Y aquí es donde muchos no tienen reparo. No tienen reparo. Si usted revisa Mateo capítulo 4, las tentativas de Satanás a Jesús, usted encuentra que Satanás también se puede acercar por medio de la palabra. Tírate abajo, porque escrito está. Satanás también puede utilizar la palabra, y la utiliza de hecho. Pero no por el hecho de establecer la palabra podemos nosotros atender la doctrina que se está estableciendo, sino que es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos aprendido. Génesis capítulo 3 tenemos el primer ejemplo de esto mismo que el apóstol está estableciendo aquí. Muchos se divorciarán de la fe por escuchar doctrinas de demonios. Génesis capítulo 3, la serpiente vino y cambió la palabra. No moriréis, le dijo. Sabe Dios que el día que de él comiereis seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Les cambió la palabra. No comeréis de él, porque el día que de él comiereis moriréis. Una doctrina de demonios lo que pretende es cambiarte la palabra y entregarte otra a cambio, y esta otra tiene la característica de que beneficia tu persona o tu ejecutoria. Eso fue lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 3. No comeréis de él. Sabe Dios que no moriréis, que seréis como dioses. Y esto fue lo que le despertó el interés por la palabra de la serpiente. Cuando una palabra busca
solamente beneficiarte a ti, ten presente, hay doctrina de demonios detrás de ella. La palabra de Dios te va a hablar de juicios. La palabra de Dios te va a hablar de reprimendas. La palabra de Dios te va a corregir. No estemos buscando solamente beneficios. No estemos buscando solamente promesas, porque podríamos estar atendiendo doctrinas de demonios. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Pero hay una tendencia hoy en día en hombres y en mujeres de pasar de un sitio a otro, de buscar, y como que nunca afirmarse en algo, sino que buscando, te estás exponiendo a doctrinas de demonios. Una doctrina de demonio no va a hablar de cosas perversas, de cosas malas. Te puede usar la palabra, pero la característica es que te va a presentar solamente beneficios para ti. Eso no es el reino de los cielos. Porque si usted va a Hebreos capítulo 11, donde se hace un gran listado de los hombres y de mujeres que caminaron conforme a la fe, usted va a encontrar que muchos de ellos no recibieron lo que Dios les habló, precisamente porque la fe no necesariamente nos lleva a establecer beneficios para nosotros, sino el saber establecer la obra de Dios en el lugar donde Dios nos ha ubicado, donde Dios nos ha colocado. ¿Por qué se pierde la fe? Porque muchos no están entendiendo lo que Dios está haciendo en sus entornos, no están entendiendo lo que Dios está haciendo en medio de ellos, porque su vista la han depositado en el inconveniente, en la adversidad, en la escasez, en la enfermedad, en el problema, y no en Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Esto es el propósito de la fe en Cristo Jesús, es llevarnos al Padre para que podamos ver que aunque el Padre nos diga, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, podamos ver que en medio de todo ello, Dios no está retirando su promesa, sino que todo lo contrario, Dios nos está ubicando en un proceso de entendimiento para poder establecer su obra en la tierra donde Él nos ha hecho habitar. No permitamos que el miedo nos paralice. No permitamos que el miedo ante lo que podría suceder nos paralice. Hagamos que el Espíritu de Dios nos dirija y nos fortalezca, aun cuando andemos caminando en valle de sombra de muerte. Y por último, no caminemos en doctrinas de demonios que solamente buscan presentarnos beneficios, pero no responsabilidades, pero no compromisos delante del Señor. Quiero terminar leyendo lo que Lucas, el escritor del Evangelio, escribe en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Habiendo muchos intentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Versículo 4, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Si nos apartan de la verdad en la que hemos sido enseñados,
no viene de parte de Dios. Por eso es bien importante que entendamos este último punto. Por haber escuchado doctrinas de demonios y de error. La palabra nos ha sido presentada y nos ha sido presentada en la gracia y en la misericordia del Señor. Pero es la decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. No se trata de una imposición. Se trata de una responsabilidad delante del Señor, se trata de una responsabilidad y de un compromiso con el Señor. Si alguno, habiendo puesto su mano sobre el arado y mira atrás, dijo el Señor, no es digno de mí. No fuiste llamado, no fuiste llamada para que hoy estés expuesto o expuesta para perder la fe. No fuiste llamada para esto. Fuiste llamado, fuiste llamada para que te presentes delante del Señor con gozo, con alabanza, con gloria. Si en el camino tienes que pasar por dificultades, cuales sean, inclusive hasta pérdida de la vida, entiende que en medio de ello, de todo ello, está el Señor y que nunca has estado solo, ni que nunca has estado sola, ni que nunca vas a ser desamparado por el Señor. Para que el miedo no te paralice. Padre, esta noche yo oro por hombres y por mujeres que están pasando por situaciones bien difíciles. Bien difíciles. Tú no hablaste, Señor, de que seríamos librados de situaciones difíciles. Tú no hablaste de que seríamos, Señor, librados de situaciones y de ocasiones, inclusive hasta de persecución. Inclusive tu palabra dice, si al árbol verde hicieron esto, ¿cuánto no más al árbol seco? Señor, esta noche, por tantos hombres, por tantas mujeres, Señor, que pasando por escasez, por enfermedad, por situaciones difíciles, por persecución, Señor, que su fe no falte y que ninguno de ellos, Señor, entre en crisis de tal forma que puedan abandonar la fe. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo, su gracia, su misericordia te acompañe en todo momento, a ti y a los tuyos. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.